de la facultad y de la DEU. Les recordamos que todos los seminarios los podrán ver en el canal de YouTube de la DEU. Para el mejor desarrollo de la sesión, les solicitamos mantener apagados sus micrófonos y sus videos. Trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas siempre y cuando el tiempo lo permita. Les pedimos ponerlas en el chat. Si desean obtener constancia, les compartiremos la liga para solicitarla en el chat a partir de las 10:30 y estará disponible hasta las 13 horas. Bienvenidos, y doy la palabra a la contadora pública Adriana Arreola, jefa de la División de Extensión Universitaria. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas en este espacio en el que podemos aprender y compartir ideas sobre los temas que nos resultan interesantes, sobre todo en un momento como este en el que salvaguardar nuestra salud es lo más importante. En la Universidad Nacional y en la FES Iztacala estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que juntos podamos continuar muy a pesar de este momento histórico que vivimos por la pandemia y que nos ha afectado de manera muy importante. Aprovechemos la disposición de nuestros ponentes invitados, utilizando las herramientas en línea y continuemos trabajando. La UNAM no se detiene. Bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy, la odontología, profesión de riesgo. El ponente del día de hoy es el especialista Jorge Triana Estrada, cirujano dentista por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con especialización en Derecho Administrativo y especialización en alta dirección de servicios de salud. Se ha desempeñado como director de estomatología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, director de estomatología de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, profesor de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y actualmente es director de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Salle Bajío. Ha impartido numerosas conferencias y cursos en diferentes foros nacionales e internacionales en las que se difunde el tema de calidad y seguridad en la atención odontológica. Es autor de diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras, así como la elaboración de capítulos para libros relacionados con la odontoestomatología, la bioética y el derecho sanitario. Es integrante del comité editorial de la Revista Odontológica Mexicana, así como del comité editorial de la Revista Mexicana de Ortodoncia. Doctor Triana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la FES Iztacala para poder realizar el seminario del día de hoy. Y bueno, muchas gracias, bienvenidos y les cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que se escucha bien todo, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha perfecto. Bueno, continuamos entonces. Estoy muy agradecido por esta invitación. Vamos, esto me hace sentir francamente muy complacido porque me están dando la oportunidad de hacer una de las cosas que más me gusta y que es compartir experiencias. Y bueno, pues creo yo que el tema que vamos a tocar el día de hoy da para mucho. Es difícil compactar tanta información en tan poco tiempo. Sin embargo, me parece que la vamos a tratar de aprovechar de la mejor manera posible. El tema de hoy está relacionado con algo muy actual, como la odontología es una profesión de riesgo, y no por lo que está sucediendo ahorita. La odontología es una profesión de riesgo desde siempre. Pero hoy día las cosas están cambiando y nos queda muy claro que después de la pandemia las cosas no van a ser iguales y que tenemos que cambiar muchas cosas. Esta plática tiene el propósito de reflexionar sobre qué estamos haciendo y qué podemos esperar en un futuro sobre el rumbo que va a tomar la odontología. Como dije hace un momento, la odontología no va a ser igual que antes desde tres ópticas. La óptica del ejercicio profesional, el significado que tiene la práctica de la odontología respecto a los cuidados de bioseguridad y qué va a suceder con las instituciones educativas. ¿Cuál va a ser la forma de enseñar de aquí en adelante? Primero vamos a tocar un marco conceptual que nos sirva para entender
el avance de la plática y al final haremos una reflexión sobre estos 3 puntos que mencioné para que finalmente lleguemos a las conclusiones. Entonces, voy a comenzar. Como dije hace un momento, la odontología es una profesión de riesgo. Sin embargo, permítanme un momento. La han declarado como una profesión de riesgos diarios, derivado desde el punto de vista jurídico-sanitario. La odontología es una profesión no exenta de riesgos para la salud de las personas que la ejercen. Yo comparo la odontología como el practicar un deporte de alto impacto o deporte extremo. Si a alguien le gusta la adrenalina, deberían recomendarle que estudie odontología. Y entonces nos vamos a dar cuenta del por qué la sentimos de esta manera y por qué la vivimos de esta forma. Como parte de la actividad de la odontología, y no me dejarán mentir, es realizar procedimientos invasivos y o peligrosos. Casi todos nuestros procedimientos son invasivos, altamente invasivos. Y esto pues genera que seamos potencialmente generadores de eventos adversos, generadores de daño, de un daño que se puede reflejar tanto en nosotros, en nuestro personal asistencial auxiliar, como también en nuestros pacientes. Y esto es lo que debemos cuidar. Creo yo que la odontología debe empezar a rediseñarse, tiene que empezar a reinventarse para empezar a controlar todo este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente. Pero antes de continuar, recordemos que lo que hacemos nosotros se llama acto odontológico y que está regulado bajo 3 principios. Principios éticos, científicos y legales. Esto se nos olvida. Es muy común que no los consideremos y nos vemos inmersos en la parte clínica o científica y olvidamos si lo que estamos haciendo realmente es ético y legal. Y entonces es cuando nos metemos en problemas. Yo quisiera mencionar que lo que estamos viviendo ahorita y cuando regresemos nos expone realmente a un problema de tipo legal. Si no lo sabemos manejar, si no lo conocemos. Clínicamente nos estamos preparando, estamos recibiendo una gran cantidad de información de diversos medios, de muchos países, de asociaciones dentales, de agrupaciones, de expertos en la materia que realmente saben cómo vamos a diseñar un regreso lo menor, del menor riesgo posible. Sin embargo, como dije hace un momento, no descuidemos la parte legal. La parte ética siempre estará presente, no la podemos descuidar. Y con esta plataforma tenemos que empezar a pensar en cómo voy a ejercer la odontología, cómo la voy a aprender de aquí en adelante en mi escuela. No se nos olvide también, y hablando un poquito de la parte ética, que nosotros, nuestro primer objetivo es no dañar. La seguridad del paciente es una obligación ética de una profesión de la odontología. Primum non nocere. Primero, no hago daño. Cada vez que yo voy a tocar un paciente, cada vez que voy a esterilizar instrumental, cada vez que voy a llevar a cabo un procedimiento clínico, debo pensar en cómo no voy a hacer daño. Y entonces, si recordamos, aquí están los 3 principios fundamentales del acto odontológico: éticos, científicos y legales. Vamos a partir de esa plataforma para entender lo que viene. En ese contexto, a la odontología es a quien le corresponde garantizar la seguridad, prevención, tratamiento y control de todos los procesos que llevamos a cabo, obligándonos a la aplicación e implementación de estos conceptos éticos que estoy mencionando, científicos y legales. ¿Para qué? Para evitar causar daño. Acuérdense, la odontología es una profesión de riesgo en muchos sentidos. Bien. Queda claro que todo trabajo, sea cual sea, puede dar lugar a accidentes de trabajo y a enfermedades profesionales. Es uno de los riesgos que corremos nosotros. Sí corremos riesgo de dañar a terceros, pero también corremos riesgo
de tener un problema nosotros de salud. Y debemos entenderlo de esta manera. Si nosotros empezamos a controlar todas estas variables que rodean el acto odontológico, no me cabe la menor duda de que vamos a disminuir de manera dramática la posibilidad de generar daño y de ser dañados nosotros también. Todo esto nos ayuda a una reflexión, si realmente estoy haciendo lo correcto hasta el día de hoy. Si el día de hoy me estoy obligando a hacer diferentes las cosas por lo que estoy viviendo. Y no me cabe la menor duda también que lo que estamos viviendo es una lección de vida que nos va a ayudar a ser mejores. Bien, ¿qué es un riesgo? Es una situación que hace probable que ocurra algo indeseable. Y nosotros como profesionales de la salud, en este caso odontólogos, corremos el riesgo de afectar al personal auxiliar que labora con nosotros. Corremos el riesgo de ser afectados en nuestra esfera física y tenemos un riesgo muy fuerte, muy serio, relacionado con la esfera emocional y psicosocial. Cuando me refiero a los riesgos que afectan al personal auxiliar en odontología y a los riesgos que afectan la esfera física, es cuando somos nosotros vulnerables a padecer una enfermedad, a tener una infección, a contraer alguna enfermedad derivada de los materiales que utilizamos, etcétera, etcétera. La lista es larga. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y los riesgos relacionados con la esfera emocional y psicosocial tienen mucha relación con esta parte emocional de desgaste que tenemos nosotros. De hecho, desde hace varios años se está estudiando, relacionado con la esfera emocional, el desgaste profesional que sufrimos los odontólogos. Y se llama síndrome de burnout, en donde se caracteriza por la apatía, la falta de motivación, el sentirnos desmotivados por todo lo que estamos haciendo, y nos hace caer en conductas poco saludables, en donde corremos riesgos de caer en depresión, riesgos de caer en el alcoholismo, en las drogas, y esto es digno de mencionarse porque ¿qué viene para nosotros más adelante? Caer en un riesgo, debemos saber cómo controlarlo. No nada más me voy a preocupar por los riesgos que me afectan para contraer una enfermedad, sino los riesgos que me van a enfermar, pero desde el punto de vista emocional. Cuidado con eso. Debemos de estar preparados para manejar este tipo de situaciones. Por otro lado, estos son los riesgos que más nos afectan, como lo mencioné hace un momento, la transmisión de infecciones, que es lo que estamos viendo ahora, actualmente con la pandemia. Podemos causar daño al usar anestésicos, cuando violamos los principios de bioseguridad, cuando no utilizamos correctamente los protocolos de desinfección, el no controlar las infecciones cruzadas, el no saber manejar los efectos colaterales o tóxicos de los medicamentos y la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos nos hace vulnerables también. Entonces, como pueden ver, cada lámina nos hace pensar en que efectivamente somos una profesión de riesgo por el daño que podemos causar y por el daño que podemos recibir en un momento dado. Cuando el odontólogo está trabajando con un paciente, debemos estar conscientes de la importancia que tiene el procedimiento que estamos llevando a cabo. Como toda actividad, el ejercicio de la odontología lleva riesgos inherentes y estos riesgos se pueden clasificar de acuerdo a la agente o causa que lo produce. Así es que tenemos principalmente riesgos profesionales derivados de agentes biológicos y que esos riesgos nos pueden afectar cuando nosotros tenemos contacto con sustancias que pueden entrar por vía inhalatoria o saliva, por inoculación directa o contacto y por algunos tipos de conjuntivitis infecciosa. Esto que les estoy mencionando seguramente ya se les va a hacer familiar, porque hemos escuchado con mucha frecuencia cómo se transmite el virus, el COVID-19, el SARS-CoV-2,
Y aquí estamos viendo claramente que eso es un riesgo por agentes biológicos. Y esto nos convierte a nosotros en una profesión de alto riesgo, probablemente la de mayor riesgo dentro de todos los profesionales de la salud. ¿Cuáles son los riesgos por vía inhalatoria que nosotros a los que nos podemos exponer? Tenemos infecciones de tracto respiratorio, podemos adquirir mononucleosis infecciosa, infecciones por citomegalovirus, tuberculosis, infecciones por Helicobacter pylori, y todo esto que les estoy diciendo, pues seguramente ya lo identificaron. Aquí deberíamos agregar en esta lista el coronavirus, que hoy día está presente en todas las actividades que llevamos a cabo. Hay poblaciones de alto riesgo y nosotros somos tal vez la de mayor riesgo. También podremos contraer nosotros enfermedades por inoculación directa o de contacto. Hablamos de la hepatitis, hablamos del SIDA, del tétanos, del herpes, hablamos de conjuntivitis infecciosas a través de infecciones por bacterias o virales. Hemos escuchado nosotros que el virus el coronavirus puede ingresar a nuestro organismo a través de las mucosas. Y ahí es donde se justifica la utilización de protecciones oculares y de protecciones también para nariz, para boca, y podemos entenderlo como en la utilización de caretas o de cubrebocas. El propósito de esta charla, insisto, no es hablar de las barreras de protección, es adquirir conciencia de a qué estamos expuestos y cómo podemos nosotros salir adelante ante esta contingencia. Bien, existen también riesgos profesionales por agentes físicos. Y ahí podríamos hablar de los riesgos a los que nos exponemos a través de radiaciones de rayos X, radiaciones por luz visible, por el láser que se utiliza hoy día, por campos electromagnéticos, por patologías producidas por el ruido, por heridas y cuerpos extraños que penetran en los ojos y por patologías producidas por inhalación de polvo. Fíjense cómo el avance que llevamos nos hace pensar que nada de lo que hacemos nos exenta de estar en riesgo. Nada de lo que hacemos nos puede decir, esto no me va a pasar a mí. Y a todo esto, lo único que nos falta agregar es lo que estamos viviendo hoy a través del coronavirus. Bien, también existen riesgos profesionales por agentes químicos. Por ejemplo, las alergias, la alergia al látex, la intoxicación crónica por mercurio, cuando se siga usando en las amalgamas, por ejemplo, cuando utilizamos resinas acrílicas, cuando utilizamos metales en el laboratorio y cuando usamos sustancias desinfectantes. Debemos saber nosotros también que nos pueden producir una alergia y enfermarnos de eso también. Seguimos hablando de la odontología como una profesión de riesgo. Y también hay irritantes respiratorios, como por ejemplo las gramíneas que utilizamos en los guantes, nos pueden generar una irritación en el tracto respiratorio y obviamente todo esto nos hace vulnerables a otro tipo de enfermedades. La utilización de sustancias como el hipoclorito de sodio, el glutaraldehído, los fenoles, las sustancias que estamos utilizando hoy día como protección para desinfección de superficies, nos pueden generar un problema. Y tenemos que saber cómo combatir esto, cómo puedo evitar que yo sea dañado porque estoy en contacto permanentemente con factores de riesgo. Bien, recapitulando, estamos viendo cómo a través de diversos agentes biológicos, químicos, físicos, nosotros corremos riesgos, agregando, por supuesto, de manera importante, la posibilidad de enfermarnos a través del COVID-19, y que es el tema que nos tiene ahorita, y que por algo nos estamos comunicando a través de esta plataforma en donde tenemos la oportunidad de una manera no presencial, de estar transmitiendo estas experiencias para que nosotros hagamos las cosas cada día mejor. Bien,
También nosotros tenemos riesgos por patologías por sobrecarga física. A nivel de columna vertebral, podemos tener problemas de cervialgias, dorsalgias y lumbalgias. A nivel de la mano, el síndrome de túnel carpiano, seguramente alguno de ustedes ya lo empieza a experimentar. A nivel del brazo y hombro, la epicondilitis y la tendinitis del manguito rotador. Por otro lado, otra vez quiero mencionar las patologías que se derivan de la sobrecarga psíquica o emocional, principalmente hablando del síndrome de desgaste profesional o burnout. Y que cada día lo vamos a ver con mayor frecuencia, toda vez que pues necesitamos estar conscientes del impacto que va a representar en el ejercicio de la profesión los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia indudablemente van a tener un efecto muy grave, epidemiológicamente hablando, pero también debemos de considerar el impacto económico que viene después de la pandemia y que eso nos puede hacer caer en ese síndrome de desgaste profesional y debemos estar preparados para eso. Es decir, no podemos pensar nosotros hoy día en que nos vamos a enfermar por contaminación, por tocar un líquido, por utilizar, por violar un protocolo de bioseguridad. No nada más por eso. Emocionalmente también nos podemos ver afectados. Y todo tiene una repercusión o un impacto en la inmunidad que debemos tener nosotros para poder seguir sanos. Entonces, si ustedes se fijan, es un círculo vicioso, del cual si nosotros no estamos preparados y estamos conscientes para esto, podríamos quedar atrapados en ese círculo vicioso y entonces enfermarnos. Y enfermarnos de una manera importante. Bien, a pesar de esto, quiero decirles, doctores, que la odontología siempre se ha preocupado por mantenernos sanos. Si bien la evolución ha sido importante a través del tiempo, pues podríamos hablar que en sus inicios la odontología no utilizaba ninguna barrera de protección. Vino la evolución al paso de los años, las décadas, y todavía nosotros, quienes pertenecemos a esta generación, trabajamos algún tiempo sin guantes y sin cubreboca, sin pijama quirúrgica, porque las condiciones eran diferentes en esa época. Las utilizábamos para cirugía, para procedimientos quirúrgicos, cuando sabíamos que realmente había que protegerse. Sin embargo, las cosas evolucionaron y empezamos a ver cómo la presencia de enfermedades nuevas nos obligó a utilizar barreras de protección, a hacer énfasis en el lavado de manos. A principios de los 90, quiero comentar que surge un movimiento llamado Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, en donde, pues, derivado de todas las afectaciones que sufrían los pacientes al ingresar a los hospitales, se empezó a crear esta alianza y se empezaron a crear protocolos de bioseguridad para garantizar la seguridad en la atención a la salud médica y hoy día odontológica. Los pacientes en esa época, y antes por supuesto, ingresaban a los hospitales y o se enfermaban de otra cosa o no salían de los hospitales. La odontología se encuentra un poquito retrasada en ese sentido porque se considera que los procedimientos clínicos que llevamos a cabo no son tan peligrosos como los procedimientos que lleva a cabo un médico en un quirófano. Sin embargo, la frecuencia de lo que hacemos nosotros dentro de nuestro consultorio nos hace pensar en que somos potencialmente generadores de daño. Daño para nosotros y daño para los pacientes. Entonces, se empezaron a crear estos protocolos, se empezó a generar una cultura de conciencia, en donde yo debo de protegerme y debo proteger a los demás. Y se empezó a insistir mucho en el lavado de manos, la utilización de guantes, los protocolos de esterilización. Me tocó ver a mí, tristemente, hace varios años, en algunos lugares,
obviamente en zonas rurales, en donde pues no se lavaba el instrumental. Cuando hacíamos una visita de campo a algún lugar, veíamos cómo pues los lavaban con agua y los metían en una cubeta. Antes se utilizaba mucho el benzal, y esa es la manera pues de desinfectar, con una conciencia muy, muy pobre, muy corta, muy miope en ese sentido, sobre el riesgo que nosotros estamos contrayendo y el riesgo que nosotros estamos ofreciendo al no tener medidas de control de infecciones en este caso. Y puedo hablar de daños al paciente de otra manera también. Cuando nosotros llevamos a cabo un procedimiento clínico y generamos un daño en un paciente, pues necesitamos nosotros saber por qué ocurrió y si lo pudimos evitar o no. Es otro tema, el hablar de eventos adversos, el hablar de cómo registrar cuántas veces nos equivocamos y cómo podemos aprender de los errores. Esta charla va muy enfocada a la parte de control de infecciones y las repercusiones que va a tener y cómo nosotros estamos expuestos a esto. Entonces, estamos claros que la odontología sí se preocupa, sí tiene manuales de bioseguridad y los estamos implementando. Siempre hemos implementado esto con vestimenta apropiada, clasificación del instrumental, cómo lo transportamos, la limpieza adecuada y desinfección del instrumental, las envolturas, los paquetes, las unidades de selle, dónde se almacena. En fin, hay manuales que tenemos. En las escuelas, estos manuales, bueno, pues debemos de ser muy estrictos en el uso, manejo y control de estos manuales, puesto que de esto depende la salud de nosotros y de la gente que estamos atendiendo. Y siempre lo hemos hecho, pero hoy día lo que necesitamos hacer es incrementar ese rango de seguridad. Ya están los manuales, no estamos inventando nada nuevo. Y aquí quisiera platicarles también alguna anécdota. Cuando nos preguntan los alumnos en la universidad, voy a poner un ejemplo de una enfermedad. Y nos dicen, doctor, ¿puedo atender pacientes con SIDA? Y la respuesta inmediata es, no tienes idea a cuántos pacientes has atendido con SIDA. Aquí el tema es, ¿y te estabas protegiendo? ¿Y utilizabas barreras de protección? Y es donde entra la parte de, vamos a hacer conciencia sobre el uso de estas barreras. Todos los pacientes deben ser considerados potencialmente infecciosos. De la raza que sean, del grupo étnico que sean, de la religión que profesen, de las preferencias que tengan, todos los pacientes somos, cuando nos toca ese rol, potencialmente infecciosos. Y así lo debemos de considerar. Entonces, ¿cómo me voy a proteger ante una situación que desconozco? Porque está claro que un paciente puede llegar y no decirte que esté enfermo. Puede llegar un paciente que ignora que está enfermo. Y esa es la preocupación mayor que tenemos hoy día, los pacientes asintomáticos. Y entonces cuando tú tocas a un paciente lo tienes que tratar como si fuera un paciente que sabes que es seropositivo, que está inmunodeprimido y que puede ser una fuente de contagio para todos los que nos rodean. Hablando del coronavirus, bueno, tiene sus características muy particulares que hace que la diseminación de esa enfermedad, de ese virus, pues sea diferente al de otras enfermedades que ya existen y que a través del tiempo hemos aprendido a controlarlas. Y que regresando al tema del coronavirus, mientras no exista una vacuna, no va a ser posible que nosotros regresemos a una, y ni aún así, a una supuesta nueva normalidad. Es importante reconocer esto. Muy bien. Nosotros usamos esas barreras de protección. Nosotros sabemos que nos estamos cuidando, que nos estamos protegiendo. Pero ¿qué sucedió de unos meses para acá? Que nos enteramos de que hay un virus que se llama coronavirus.
y que esto puede ser transmitido a través de inhalación de microgotas en el aire, de tocar estas gotas y luego tocarse los ojos, nariz y boca, al toser, estornudar y al inhalar aerosoles contaminados con. Este es el tema principal para nosotros los odontólogos, ¿eh? La transmisión por aerosoles del virus. Y eso nos puede convertir en un lugar peligroso para poder desarrollar nuestra profesión y que nos está afectando hoy día terriblemente. Ok, utilizo barreras de protección, me estoy protegiendo contra muchas enfermedades, pero hoy tengo algo nuevo que me obliga, que me invita a ser muy cuidadoso. Y necesitamos pensar cuáles son los ámbitos, los ambientes, los entornos que generan más riesgo para atender pacientes. Entonces, antes del coronavirus y después del coronavirus, siempre ha habido, siempre ha existido protocolos de bioseguridad. Los tenemos presentes, pero hoy día tenemos que ser muy exigentes con esto. Tenemos que crear una conciencia muy importante en todos estos entornos. Muy bien. Nos enteramos también que el riesgo de contagio por COVID-19, pues obviamente hay lugares muy, muy especiales donde el riesgo, como lo podemos ver en esta imagen, pues son mayores que en otros. Por ejemplo, estamos viendo cómo en los hospitales, entiéndase, clínicas odontológicas, el transporte público, los bancos, los elevadores, los mercados, los supermercados, los restaurantes, los consultorios médicos, las farmacias, la vía pública, las vías públicas, la calle, los vehículos, el transporte en vehículos particulares y las casas, todos son entornos potencialmente peligrosos para podernos contagiar de coronavirus. Pero no es lo mismo un hospital que estar en tu casa. No es lo mismo un transporte público que viajar en un vehículo particular. Y ahí entendemos la lógica de quédate, cuídate, no te expongas. Desafortunadamente vemos que hay mucha población que no hace caso y eso nos está generando un problema terrible. Y mientras no se haga conciencia sobre esto, difícilmente vamos a salir pronto de esta situación. Una situación en donde, si me permiten la expresión, somos víctimas de las circunstancias, porque ni tú ni yo la ocasionamos. Pero somos usuarios de eso y necesitamos contribuir a que este proceso se acelere y a que la afectación económica post pandemia sea la menor posible. Eso es lo que nos toca como sociedad. A nuestras autoridades sanitarias, a nuestras autoridades gubernamentales, les tocará hacer lo propio. Ya veremos los resultados y veremos qué estrategias se implementan para esto. Muy bien, continuamos. Estudios demuestran que los odontólogos somos un grupo de alto riesgo ante el COVID-19. Si vemos en la gráfica del lado derecho, está un poquito pixeleada, no se ve muy bien. Sin embargo, lo que está encerrado en el círculo rojo nos habla cómo cada burbuja que observamos pertenece a una población, a un universo de actividad, de grupos que trabajan, que se desempeñan o desarrollan cierto tipo de actividades o de labores. Y nosotros estamos hasta arriba. Estamos en la cima de estas burbujas, en donde pues, se confirma, con todos los estudios que hay, que somos la población de más alto riesgo para contraer esta enfermedad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos y con terceros para que nos ayuden a controlar esta pandemia. Bien. Derivado de esto, quiero decirles que se han generado protocolos de prevención clínica.
vamos a estar recibiendo o estamos recibiendo un bombardeo impresionante de información. Yo creo que todos a través de las redes estamos recibiendo protocolos de agrupaciones dentales de diferentes países, de China, de Japón, de España, muy importante, de Estados Unidos, obviamente. Aquí en México se han creado también protocolos. Las escuelas estamos trabajando en la creación de manuales de bioseguridad diseñados ex profeso para el regreso, para cuando regresemos. Y estar preparados para saber cómo vamos a actuar cuando regresemos a las clínicas de las universidades, de los consultorios privados y de la atención pública también. Esto va a ser un cambio radical y necesitamos estar conscientes de esto. En esta diapositiva también me permití presentarles algunas ligas, algunos links en donde pues nos pueden dirigir hacia los lugares más importantes, en donde se diseñan estrategias para poder controlar estos riesgos, esta odontología tan riesgosa, hoy día más que ayer y mañana más que hoy. Cada día se convierte en una profesión de mayor riesgo. Siempre lo ha sido, y qué bueno que nos cuidábamos. Pero hoy día va a ser imperdonable y hasta inmoral el no cuidarnos. Eso es muy importante. Entonces, de toda la información que nos está llegando, necesitamos estar nosotros que sea información confiable, basada en evidencia. Nos llegan remedios absurdos, ¿no? Hay gente que hasta hace buches de cloro, ¿no? Hemos llegado a saber, de sal, o tomarte un té, o creo yo que lo científico es lo confiable. La información, la odontología basada en evidencia, la atención basada en evidencia es lo que nos va a marcar la pauta. Y les quiero decir algo, a partir de esto tenemos que volvernos expertos realmente en localizar, en buscar esa evidencia científica que nos permita hablar con fundamento de algo y no caer en la odontología basada en la ocurrencia. Se vale la experiencia, pero no hay como la evidencia. Este juego de palabras nos ayuda mucho a entender en dónde estamos parados. Aquí está la odontología con un gran riesgo y está enfrentando una situación muy delicada porque no podemos atender pacientes, porque nos vemos limitados y porque económicamente también vamos a sentir una afectación importante. Bien, toda vez que me he permitido platicar con ustedes de todo esto como antecedente de la pandemia, sin entrar a muchos detalles, yo quisiera hablar de 3 puntos que me parece que es importante abordarlos antes de pasar a las conclusiones. ¿Cuál es la nueva realidad de la odontología después de lo que estamos escuchando? La odontología, profesión de riesgo, ¿de acuerdo? Pero ¿en qué se va a convertir la práctica de la odontología? Y la práctica de la odontología, como decíamos hace un momento, se regula bajo principios éticos, científicos y legales. Pero hoy día definitivamente, esto lo tenemos que retomar. Ya existe. Y el acto odontológico va a dar un giro muy importante. Y la parte ética va a ir por arriba de todo también. Porque la odontología se va a convertir no en un acto odontológico, se va a convertir en un acto de conciencia, en donde tu profesional de la salud bucal, en donde tu alumno, en donde tu profesor tiene que estar convencido de que si no hacemos las cosas correctamente, vamos a afectar a todos. Y esa es la nueva práctica de la odontología. Ahí es donde debemos reinventarnos. Ya no podemos vivir en el no pasa nada. Ya no podemos vivir en el no nos va a afectar nada. En el qué tanto es tantito. Al fin que nadie se dio cuenta. No le digas a nadie. Ya estoy en mi consultorio y aquí no hay quien me revise. Ojalá nunca tengamos la necesidad de decir, tuve que cerrar
porque se genera un problema grave dentro de mis instalaciones. Y hablo también de la parte educativa. La importancia de la bioseguridad se incrementa enormemente y no la podemos descuidar. A toda la práctica de la odontología le corresponde velar por esta seguridad de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Como dije, la odontología se va a convertir en un acto de conciencia y esto genera para nosotros un gran compromiso, un compromiso enorme con la sociedad, con la gente que trabaja con nosotros, con nuestras familias. ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Qué irresponsable sería yo si descuido estos aspectos? Si llego a mi casa, como todos los días lo hago, saliendo con mi pijama quirúrgica, con mi bata puesta, si voy a los centros comerciales sin tener el menor cuidado, si salgo a la calle, si no me lavo las manos, si no esterilizo mi instrumental, esa relación odontólogo-paciente se va a convertir en algo, como decía el maestro Carlos Chávez, cardiólogo eminente aquí en México, que decía que la relación médico-paciente era una relación entre una conciencia y una confianza. Caray, ni mandado a hacer, ¿eh? La conciencia la representamos nosotros y la confianza nos la va a dar el paciente. Imagínense el temor que van a tener los pacientes para regresar a nuestras escuelas, a ser atendidos. Imagínense el temor de los pacientes cuando quieran regresar a sus consultorios, ¿no? Hablando de la pandemia y la actividad profesional. Imagínense lo que van a tener que hacer ahora para reinventarse dentro de sus consultorios. ¿Cuánta gente va a tener posibilidades de acceder a tratamientos con tecnología de punta? ¿Se van a volver a utilizar? Sí se van a volver a utilizar, pero el punto es la población, el grueso de la población que se quedó sin trabajo o que va a verse limitada económicamente, ¿va a pedir implantes para reemplazar un órgano dentario? Esa población afectada va a pensar en voy al dentista primero que comer. Tenemos que pensar en todo esto. La pandemia y la actividad profesional, caray, no se llevan bien. Muchas actividades están siendo afectadas, pero créanme que los consultorios dentales ahorita, la mayoría están cerrados. La mayoría está atendiendo únicamente emergencias. Y no excluyo a las clínicas de atención universitaria, que dicho sea de paso, no son clínicas de atención al público. Son clínicas de enseñanza-aprendizaje, en donde la ley, aquí en México, nos permite atender pacientes. Y gracias a eso llevamos a cabo prácticas que nos permiten desarrollar competencias, que nos permiten desarrollar actividades. Bajo esa lógica, debemos esperar un escenario, no quiero decir apocalíptico, pero sí tenemos que estar preparados para esto. Desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de odontólogos, también va a cambiar esto. Las escuelas tienen que cambiar. Los modelos de aprendizaje, los modelos educativos no presenciales llegaron para quedarse. Y tenemos que estar aprendiendo de ellos. Y generaciones como las nuestras tienen que estar conscientes de eso. Y estamos aprendiendo, créanme, a marchas forzadas. Nuestros alumnos nos están enseñando mucho. Estamos aprendiendo, créanme. Pero no podemos dejar a un lado esa sensación que nos está dejando el tomar clases de esta manera. El tratar de enseñar algo viendo una pantalla. No hay como ese contacto que no tenemos ahorita. Y que cuando regresemos a las escuelas, cuando regresemos a las actividades, será un contacto controlado, en donde seguiremos conservando esa sana distancia, en donde seguiremos todos, de alguna manera, pues siendo muy precavidos. Eso espero, eso esperamos. Y esperemos la cooperación de todos para lograr este objetivo. Regresar a una que le han llamado nueva normalidad, yo le llamo nueva realidad. Y la actividad profesional
me salgo de la escuela y me voy a los consultorios ahorita, tendrá que pensar en cómo voy a tener pacientes. Tenemos que regresar a la esencia de los procesos de salud, que es la prevención. Crear poblaciones sanas. La mejor medicina es la prevención. Y lo hemos dicho siempre. Pero la odontología, pues siempre ha estado caracterizada por un desarrollo tecnológico importante y por ofrecer productos de alta tecnología enfocados mucho a la estética, sí a la función, pero altamente costosos. ¿Quién va a tener acceso a esto? Y entonces yo tengo que ofertar algo en mi consultorio para decirle a mis pacientes, primero que nada, te voy a atender en un lugar seguro. En segundo término, te voy a ofrecer una cartera de servicios que permitan que tú puedas tener acceso a ellos y que yo pueda tener pacientes. Y tenemos que ser muy creativos. Y quienes trabajan para un seguro, para una aseguradora, deberán de tener una gran identidad con estas aseguradoras para ver cuál va a ser la oferta, cuál es el tabulador, cuál va a ser la oferta de servicios, a cambio de qué me puedo contratar con una aseguradora para tener pacientes. Créanme, vamos a tener que reinventarnos. No esperen los grandes tratamientos, no esperen muchos de a poquito. Piensen en que debemos de trabajar bajo la lógica de poquitos, sí o muchos. ¿Qué prefiero? ¿Muchos de a poquito o poquitos de a mucho? Tenemos que cambiar nuestros horarios de trabajo también. Necesitamos cambiar ese perfil del odontólogo. Y en la escuela, ¿cómo vamos a sustituir la falta de pacientes? Ni siquiera para el pago simbólico que muchas escuelas son las que reciben para tratar de pagar los insumos y los consumibles, van a poder tenerlos. Vamos a tener que diseñar, y lo estamos haciendo en todas las escuelas, esquemas de trabajo en simulación, que puede ser simulación pues virtual. Y regresamos a lo que comenté hace un momento, muy costosa, pero tenemos que ser muy creativos. ¿Cuántos alumnos vamos a poder regresar al salón de clases? ¿La misma cantidad? Vamos a tener que combinar las actividades clínicas. ¿Cuántos alumnos van a poder estar en una clínica? ¿10? ¿20? ¿En una clínica donde puede haber 50 o 60 sillones dentales? Necesitamos estar conscientes de esto. Doctores, estamos viviendo una época diferente. Estamos viviendo en las escuelas la generación COVID-19 y necesitamos recuperar el tiempo perdido. Necesitamos garantizar que nuestros alumnos, los futuros odontólogos, pudieron sacar adelante esta experiencia, porque no es otra cosa más que una experiencia de vida que nos ayuda a decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Creo yo que con eso, en su mayoría, estaría yo abarcando estos 3 puntos, sin dejar de mencionar que a la escuela no vamos nada más a aprender, a la escuela vamos a socializar. Y ese contacto nos está haciendo mucha falta. Debemos de aprender a controlar toda esa ansiedad que nos está generando en todos los sentidos esta pandemia y este aislamiento obligado. Bien, ¿nos imaginamos una nueva normalidad así, después de lo que acabo de platicar? Imagínenselo. Hay visiones futuristas que nos hablan de esto, ¿sí? Y creo yo que, bueno, pues finalmente esto nos da pauta para saber cómo podría ser la odontología del futuro, hasta qué extremos podríamos llegar. Y lo que estamos hablando ahorita, probablemente el año que entra, tengamos una reunión y les diga, ya hubo cambios, esto ya fue diferente. Esta es una nueva normalidad, ¿sí? Esta es una nueva realidad en la parte social y en la parte de atención a la salud. Llegamos a la parte de conclusiones. Voy a ser muy acotado en esto para dejar unos minutos para preguntas y respuestas en la medida de lo posible para contestarlas.
Y el odontólogo no debe menospreciar la importancia de implementar precauciones universales en la práctica odontológica. Piensen en algo, piensen en la salud de sus pacientes, la del personal que labora con ustedes y más aún, la de su familia. Vamos a sensibilizarnos con esto. ¿Qué quiero para mi familia? Yo quiero lo mejor y me voy a cuidar y voy a cuidar a los demás. Debemos saber que la prevención y el control de infecciones no debe ser vista como una nueva carga o como una obligación. Y finalmente, ofrecer servicios de calidad y de seguridad para un paciente va a ser muy rentable para nosotros, porque vamos a disminuir los problemas derivados de una mala práctica. Y esto va a tener un beneficio de tipo legal. Acuérdense de esos 3 principios. Nada de lo que hagamos escapa de los principios éticos, científicos y legales. Conclusiones respecto a lo que estamos platicando también. Ya sabemos, los odontólogos constituimos una población de alto riesgo. Los ajustes de los protocolos los estamos llevando a cabo para otorgar una atención segura. Existe suficiente evidencia científica para saber sobre el potencial de la transmisión del virus. Si seguimos los protocolos adecuadamente, volveremos más rápido a la apertura de los consultorios, más rápido a abrir nuestras clínicas de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, más rápido a no nada más estar atendiendo emergencias en esta época. Y pues vamos a sacarle provecho de esto. La pandemia ha contribuido a que el personal de salud dental esté más consciente de las posibilidades de contagio y la importancia, lo hemos dicho durante toda la charla, de aplicar correctamente las medidas de bioseguridad diario, todo el tiempo en la consulta. Que a nadie le sorprenda que en las escuelas nos volvamos más estrictos. Y requerimos de la voluntad y de la participación de todos para lograr un resultado satisfactorio. Desde el punto de vista escuela, pues necesitamos reflexionar, lo comenté, sobre las transformaciones que van a sufrir nuestros programas académicos, teóricos y o clínicos. Necesitamos voltear a ver nuevas tecnologías. Necesitamos cambiar los planes curriculares. Necesitamos fomentar, impulsar, propiciar el uso de simulación a falta de pacientes. Y aunque los hubiera, hay países, por ejemplo Japón, en donde no expiden un título profesional hasta que no terminan la carrera, obviamente, pero no tocaron a ningún paciente durante la carrera. Todo fue con robots, con simulación. No quiere decir que así lo hagamos nosotros, porque ya hablé de esa sensibilidad que debemos tener al entrar en contacto e interactuar con los pacientes. Pero vamos corriendo para la simulación y para el trabajo en maniquís. Y obviamente debemos de promover convenios y actividades internacionales para aprender de las mejores experiencias. Creo yo que eso es lo provechoso de lo que estamos hablando. Estamos sacando provecho de eso. Por otro lado, desde el punto de vista legal, si aumentamos la seguridad clínica de nuestros pacientes, va a aumentar nuestra propia seguridad legal. Si yo doy una atención más segura y de calidad, voy a disminuir los riesgos de que un paciente me demande, porque también me pueden demandar por contagio. Reflexionemos sobre eso. Otro día platicamos sobre temas de tipo legal. Finalmente, doctores, el paciente en manos de la persona indicada estará sometido a riesgos previstos, pero en manos de la persona no indicada, estos riesgos se convertirán en injustificados. Y para todo aplica esto. La ignorancia es atrevida. Doctores, ha sido un placer platicar con ustedes y pues espero yo que esta charla los haya dejado sensibles, haya servido para algo. Esa es la intención, compartir experiencias. Los conocimientos son secundarios. Lo más importante es qué estás aprendiendo de esto. Muchas gracias. Buenos días.
Agradecemos al doctor Triana su excelente ponencia. Iniciaremos la ronda de preguntas recordándoles que se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad posible en la medida que el tiempo nos lo permita. Doctor, iniciamos con la primera pregunta. Teniendo en cuenta la situación que vivimos en nuestra atención que brindamos, ¿es mejor utilizar overol o nuestras batas quirúrgicas estériles? Y en cuanto a la bioseguridad, ¿qué opina del uso de overoles para la práctica en odontología en la consulta, tanto de urgencia y la cotidiana? Muy bien. Cualquier tema que pongamos sobre la mesa ahorita respecto a qué es lo mejor va a ser altamente debatible. Tenemos que basarnos en la odontología basada en evidencia. Cualquiera de las dos propuestas que nos están a nosotros ahorita planteando, no me parece mala, siempre y cuando se ajusten a los protocolos de control de infecciones y de bioseguridad, obviamente pasando por la esterilización. Quiero comentar algo. Nos hemos dado a la tarea en las escuelas, porque es el entorno en el que estoy inmerso ahorita, como decano allá en La Salle, nos hemos dado a la tarea de diseñar diferentes esquemas derivados de los procedimientos de más riesgo. Es decir, cuando un procedimiento clínico a mayor riesgo, mayor protección. Todo tiene que estar protegido, pero no es lo mismo estar trabajando en un procedimiento clínico donde estás generando una gran cantidad de aerosoles que en un procedimiento clínico donde estás cementando una prótesis o estás haciendo una profilaxis, por ejemplo. Entonces, va a ir mucho en función del procedimiento clínico que vas a llevar a cabo. Lo mismo aplicaría para las mascarillas. N95 o cubrebocas de 3 pliegues. Va a depender mucho de esto que estoy comentando. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. ¿Cómo y con qué se debe lavar el uniforme o pijama quirúrgica usadas en el consultorio? Bien, si la decisión es lavarla, obviamente lo primero que tengo que hacer es no llegar a mi centro de trabajo, llámese escuela, con la pijama quirúrgica puesta. Gran problema tenemos en los centros de trabajo y de escuelas. Necesitamos tener vestidores. Y no podemos salir de la clínica también con la pijama quirúrgica. Es decir, llego con ropa de calle y salgo con ropa de calle. La pongo en una bolsa, no la voy a contaminar ni la voy a mezclar con la ropa de la familia o con la ropa de los demás. Cuando yo la lavo por separado y tengo que utilizar mis diluciones de cloro como lo marcan los protocolos. Tiene que haber una cantidad de cloro para desinfectar. Considerando el panorama de salud actual en el contexto de COVID-19, el riesgo que representa para los odontólogos, ¿sabe si existe alguna estadística que nos diga qué porcentaje de los enfermos de COVID-19 son odontólogos y bajo qué circunstancias se contagiaron? Bien, todavía no tenemos números. Debemos recordar algo muy importante. Ahorita está limitada la práctica de la odontología. Se han limitado a atender urgencias. Los consultorios están cerrados. Las escuelas están cerradas. No se han arrojado cifras ni números. Entonces, creo que debemos esperar para obtener esos datos. Pudiesen haber algunos ahorita. Sin embargo, no se han publicado de una manera oficial ni importante. Insisto, no hay ahorita atención clínica continua. Por lo tanto, la exposición a esto todavía no es determinante para arrojar cifras. ¿Considera si será necesario modificar la norma oficial NOM 013? Por supuesto que sí. Esta norma, que debe de estarse actualizando por lo menos cada 5 años, va a requerir una modificación. Y esas modificaciones de aquí en adelante tendrán que ser con mayor frecuencia. Porque las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que estamos haciendo ahorita como clínicos van a cambiar. Y tal vez la vigencia de esas normas tengan que sufrir adecuaciones como dije, con mayor frecuencia. Respecto a los aerosoles en las piezas de mano, ¿es recomendable utilizar alguna sustancia dentro del sistema Flush para evitar contaminación?
Es recomendable que en las piezas de alta velocidad tengan válvula antirretorno con el fin de evitar que se contaminen las mangueras de la unidad dental. ¿Esto es cierto? A ver, número uno, las mangueras, perdón, las válvulas antirretorno, para evitarlo, ¿sí? En los depósitos, ya existen. Las fabrican los fabricantes, valga la redundancia, de unidades dentales. Es una exigencia que existan ya estas válvulas, precisamente para evitar el retorno del agua a las líneas. Por otro lado, el utilizar aerosoles en las piezas de mano, hay un movimiento, estábamos leyendo el otro día un artículo de Chile que hablaba de esto, de colocar concentraciones, ¿sí? Dentro de los depósitos de agua que permitieran que esa dispersión de aerosoles no fuera no fuera con una carga viral tan grande. Sin embargo, no encontramos un sustento científico que pudiera avalarlo como para recomendarlo. Están saliendo muchos productos ahorita, muchos. Y eso pues también genera confusión. Y ante la desesperación podemos nosotros colgarnos de cualquier cosa. No digo que sea malo, pero necesita ser probado en grupos más grandes. Necesita de mayor sustento bibliográfico, científico. Si tomamos en cuenta que ejercemos una profesión en la que siempre estamos en riesgo frente al COVID-19, ¿cuándo podemos regresar a trabajar o podríamos atender a nuestros pacientes teniendo las barreras de protección que hemos usado, o considera que es necesario vestirnos como en una película? Bien, efectivamente, ahorita hay consultorios que están trabajando, por lo general están atendiendo nada más emergencias para evitar un contacto prolongado con el paciente, una estancia prolongada con el paciente en la consulta. ¿Cuándo podemos regresar? Cuando las autoridades nos indiquen que estamos nosotros con un riesgo, en un semáforo de riesgo menor. Qué delicado, ¿no? El decir, no se preocupen, empiecen a trabajar, porque si no abren los consultorios, no tienen dinero y la economía se va a deteriorar. Y poder decir, ¿sabes qué? No abras, porque te puedes contagiar. Yo creo que ahorita cualquier medida que se tome, no sale sobrando. Es importante. Sí vemos, trajes que parecen salidos de una serie de Netflix, ¿no? En donde como astronautas con caretas, con respiradores, con todo el overall, en fin, ninguna medida sale sobrando. Entonces, eso es por un lado. ¿Cuándo vamos a regresar? Cuando las autoridades nos digan que es pertinente regresar. Tiene que ser un regreso controlado. No podemos regresar todos al mismo tiempo ni llevar a cabo todos los procedimientos clínicos. Fíjense que de la respuesta a todas las preguntas no hay nada seguro. Lo único seguro de lo que estoy respondiendo es que no hay nada seguro. Eso es lo que puedo decir. Esa es la incertidumbre que estamos viviendo. Así como no podemos garantizar un resultado a un tratamiento que llevemos a cabo en un paciente, no podemos garantizar fechas de regreso, no podemos garantizar que tal o cual implemento o acción que implementes ahorita en tu consulta te va a asegurar que no vas a tener un brote de COVID o un problema de contagio. Nuestra conciencia va a estar tranquila cuando estemos nosotros garantizando que estamos aplicando las máximas líneas de bioseguridad, respetando los protocolos. ¿Cuál es la sustancia ideal para desinfectar la unidad dental y el consultorio en general? ¿Y qué medidas previas a la atención se deben tomar con los pacientes? Bien, antes de iniciar vamos a hablar de lo ideal, porque es la palabra que se está mencionando. Primero que nada, debemos hacer una sanitización. Muchas veces no basta con una limpieza profunda. Obviamente, tampoco va a bastar con una limpieza superficial. Tenemos que sanitizar los espacios de atención clínica, como si fuera un quirófano.
Y después de las jornadas laborales, vamos a tener que implementar también un protocolo, un esquema que nos permita sanitizar de alguna manera esos espacios. ¿Qué se está utilizando? Estamos utilizando sustancias, la mezcla de cloro con agua en cierta proporción para que podamos limpiar las superficies de contacto en donde van los pacientes. Los pacientes también tienen que entrar con cubrecalzado. A muchos pacientes se les va a colocar incluso una bata, desechable, por supuesto. Nada va a ser igual. Y nos ponemos a pensar, ¿y cuánto me va a costar todo eso? Es un problema. En verdad estamos metidos en un verdadero problema y que nos está urgiendo a nosotros, presionando a ser muy creativos y que la ciencia, la tecnología nos tiene que ayudar para esto. ¿Es efectivo el uso de hipoclorito, clorhexidina o peróxido de hidrógeno en el agua de la pieza? Bien, la clorhexidina está descartada para utilizarse como colutorio. Ahí sí no se está utilizando. El peróxido se está utilizando, vamos, para enjuagues. También existe bibliografía que te habla de una manera controvertida. Algunos lo aceptan, otros no. Lo que sí es un hecho es el enjuague previo de los pacientes al inicio de cualquier procedimiento clínico. Sí se está utilizando el colutorio. ¿Se puede utilizar ventilador en el consultorio dental y qué dirección debe tener? Los ventiladores deberían estar, en primer lugar, yo no lo recomiendo, ni el aire acondicionado. Si utilizas ventiladores, tienen que estar dirigidos hacia una salida de aire natural. Pero si tú utilizas un ventilador, lo único que estarías creando es una dispersión de ese aire dentro del consultorio, que ya puede estar contaminado. Y lo que nosotros estamos evitando es la dispersión de aerosoles, de lo que está flotando en un momento dado y por un tiempo determinado dentro de ese espacio clínico. Entonces, no es recomendable utilizar un ventilador. Si lo vas a utilizar al final de una jornada, probablemente lo puedas utilizar dirigiéndolo hacia una salida. Frente al alza y un desabasto de los insumos, hablando específicamente de los cubreboca, ¿cómo podemos enfrentarnos ante tal situación? ¿Se debería dejar de realizar la práctica hasta de urgencia o podemos recurrir a opciones como cubrebocas de tela? Bien, otro tema muy controvertido. Existen diferentes materiales en donde se tiene comprobado que el virus se aloja durante diferente tiempo. La tela genera un efecto en donde se retiene y puede estar el virus ahí. Aquí la respuesta también es complicada. Sabemos que vamos a tener carencia de insumos, de consumibles, y que va a ser un verdadero problema conseguir todo esto. Yo creo que deberíamos de darnos a la tarea de buscar sí opciones. La tela, desde mi punto de vista, no es una opción viable. Tendría que tener algún tipo de repelente, algún tipo de cubierta que impidiera la penetración del virus o que quedara algún tipo de sustancia alojada en el entramado de la tela y que obviamente fuera posible esterilizarla o lavarla. Ok. ¿Debemos contar con un sistema de extracción? Bien, se está manejando también eso. Lo estamos considerando también como un sistema de extracción pudiera, una especie de aspiración para evitar la generación de aerosoles pudiera ayudar. Todo lo que estamos hablando está sujeto a una comprobación y a una evidencia científica que pudiera llegar en un momento dado. Ahorita lo que hagamos va a tener una gran dosis de experimentación. ¿Qué opina de los enjuagues al paciente antes de iniciar la revisión o procedimiento con una solución de peróxido de hidrógeno como una opción o con
Lopovidona. Ajá, povidona, ok. Se están utilizando. Se están utilizando. Yo creo que también tiene que ver el procedimiento clínico que vamos a llevar a cabo. Esa pregunta la habíamos respondido hace unos minutos, en donde nos hemos encontrado, sí hemos visto que hay literatura que dice esto no se debe usar. Y está comprobado el estudio. Y en otro tipo de literatura hemos escuchado que sí se está utilizando. ¿Sí? Perdón. ¿Qué medidas de seguridad debemos tener en el consultorio si somos pacientes? Ok. Si somos pacientes debemos de llegar con cubrebocas al consultorio. No debemos portar objetos diferentes a los que llevemos como la ropa, ¿no? Es decir, no voy a llegar con una bolsa, no voy a llegar con un portafolio, no voy a llegar con una maleta. Se sugiere no llegar con joyería. Se sugiere no entrar con anteojos. Se sugiere no utilizar el celular, ni en la sala de espera, ni dentro del operatorio. Ya al interior, quien de alguna manera, vaya a estar en la sala de espera, pues tendrá que recibir las indicaciones del personal. No pueden permanecer los pacientes mucho tiempo ahí, que son indicaciones que les corresponde más bien a la gente que está trabajando en ese lugar, sea escuela, sea hospital, sea clínica particular. Pero al paciente se le tienen que dar indicaciones muy claras. Ahora, el paciente tendrá que ser cuestionado. El paciente se le hará un cuestionario para determinar el grado o el nivel de riesgo que pueda presentar. Y si el paciente llega a consulta con alguno de los síntomas que ya sabemos y que nos pueden hacer suponer o sospechar de un trastorno respiratorio, pues lo ideal es que sea remitido a su casa para que de ahí pudiera él tomar la decisión de ser atendido médicamente. Debemos usar envoltura plástica adherente, EGAPAC, ya que la Secretaría de Salud no está de acuerdo. A ver, para forrar los sillones, para forrar piezas de mano, para forrar las unidades dentales, me imagino que por ahí va la pregunta, para forrar las lámparas. Bien, también, si nosotros estamos utilizando una solución desinfectante sobre cualquier superficie, pudiéramos nosotros pensar en que puede ser eficaz, porque estás utilizando una doble barrera. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a otro problema, a los desechos, a los residuos, al RPBI, a los residuos potencialmente biológico-infecciosos, en donde una de las consignas que vamos a tener de hoy en adelante es generar menos RPBI, pero estamos en un dilema, porque o genero RPBI o no me protejo. Esa sería mi respuesta. ¿Cuál sería el mejor sanitizante para el consultorio dental en superficies? Cloro. ¿Qué tan recomendado es un purificador de aire? Los purificadores de aire también se están proponiendo. Lo he visto he platicado con algunos doctores en donde nos han dicho que lo van a colocar. Sin embargo, insisto, sería de manera experimental. El purificador de aire también tendría que tener ciertas características, tendría que ser algo muy controlado. ¿Se utiliza un overol por paciente? Podría ser, y depende del tipo de procedimiento que vas a llevar a cabo. Si nosotros llevamos a cabo un procedimiento de alto riesgo, pues obviamente el cambio entre paciente y paciente será sugerido. Y me refiero al riesgo que va mucho en proporción a la producción de aerosoles. A mayor producción de aerosol, pues mayor riesgo de contaminación. Ante el semáforo que el gobierno tiene propuesto para la salida de algunos sectores, ¿en qué color de semáforo podríamos nosotros ya abrir el consultorio?
Otra pregunta muy complicada. Casi es el verde. Sí, aunque seguramente la economía va a reactivarse paulatinamente, de manera escalonada, va a permitir que en los consultorios, bueno, ahorita se están atendiendo urgencias con todas las medidas de protección, más las que se acumulen. Sin embargo, pues eso lo va a determinar también las características de la atención que estemos brindando, el tipo de procedimientos. Pero una apertura franca ya de los consultorios, el semáforo verde es el que lo va a marcar. Qué difícil, ¿no? El aire acondicionado es ideal para la atención entre paciente y paciente, es decir, en un periodo de 30 minutos. No. Está descartado el uso de aires acondicionados en las clínicas odontológicas. Desde el punto de vista legal, ¿es correcto y permitido la no atención de un paciente con sospecha de contagio? Bien, buena pregunta. Nosotros debemos tener en mente siempre algo, el bien común, el beneficio de todos. Si nosotros sospechamos que un paciente está enfermo, lo tenemos que remitir, ¿sí? a la atención médica o a su casa, a cuidados, a aislamiento, sin que nosotros estemos dictando que debe aislarse. ¿Sí? Pero necesitamos tener la certeza de que sí está enfermo. No es propiamente una negativa de atención. De hecho, una negativa de atención justificada es cuando un paciente nos solicita llevar a cabo un procedimiento clínico que pone en riesgo su salud. Y aquí estamos hablando de su salud y de la de los demás. Entonces, no sería ilegal si podemos demostrar que el paciente es sospechoso de tener un trastorno de tipo respiratorio orientado hacia ese diagnóstico. ¿Qué tan benéfico son las lámparas ultravioletas que despiden ozono para sanitizar? Ok, se están utilizando y están teniendo mayor aceptación que otro tipo de dispositivos que tengan el mismo propósito. ¿Se recomienda medir la temperatura a los pacientes? Será obligado, porque es parte de ese triage, de ese triaje, de ese tamizaje que debemos llevar a cabo como parte de un protocolo antes de atender a un paciente. Entonces, definitivamente será obligado tomarle la temperatura a los pacientes. De preferencia, obviamente, con un dispositivo, hay unos dispositivos láser que leen a cierta distancia la temperatura. ¿Es más recomendable limpiar las superficies con alcohol o con cloro y por qué? No, el cloro está, vamos, una mezcla puede ser útil, obviamente agua también, pero no es uno y otro. El alcohol puede fijar, puede actuar como un fijador de bacterias. El hipoclorito en la mezcla adecuada ayuda a limpiar superficies, a desinfectar superficies. Ok. Tendríamos las preguntas y agradecemos su ponencia. Yo le cedería la palabra a la contadora Adriana Arriola. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, es garantía cada una de los comentarios que usted hace, cada una de las ponencias. Creo que hemos aprendido mucho. Le agradezco nuevamente la disposición para con nosotros, para poder realizar este seminario. Yo le agradezco mucho su asistencia, agradezco también mucho a los participantes el haber asistido. Recibirán constancia de este seminario. Por favor, es importante que se registren. En pantalla está apareciendo ahorita el formulario donde tienen que registrarse para la obtención de su constancia. Pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia, desearles un excelente día y doctor, de verdad muchísimas gracias por su apoyo para la facultad.
Gracias, así será siempre. Muy amables. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su asistencia y los esperamos el jueves en el seminario de historias docentes. Muchas gracias.